Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Pues es para mí una dicha, me siento privilegiado de poder estar compartiendo este precioso culto con todos ustedes. Y como dice mi pastor, no hemos venido nosotros a competir, sino que hemos venido a compartir. Amén. Y yo quería ser fiel a lo que el Señor me ha dado. Y a mí me ha tocado, sin más preámbulos, vamos a ir ya. Dice el libro de Mateo, capítulo 27 y versículo 46, dice: y a la hora novena exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ante tal exclamación, ante tal pregunta de Jesús, sale de mí otra pregunta, y es: ¿por qué Jesús dijo estas palabras? ¿Por qué salieron de la boca de Jesús estas interrogaciones y estas palabras? Y primeramente cabe destacar que Jesús, el Hijo de Dios, con todos sus atributos divinos, descendió a la tierra, tomando forma de siervo, pero sin pecado. Por otro lado, vemos en el libro de Corintios, capítulo 5 y versículo 21, que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, Jesús tomó todos nuestros pecados, cargó todas nuestras culpas, por amor a nosotros. Amén. Y es en ese momento cuando Dios se aparta y lo tiene que desamparar momentáneamente. Porque déjame decirte que Dios detesta el pecado y que Dios aborrece el pecado. Déjame decirte primeramente que el pecado entristece a Dios y el pecado nos separa de Dios. Vemos ya como desde el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, dice que se escondieron, fueron maldecidos y los expulsaron. Vemos como cuando David pecó, le quitó el gozo y su salvación. Vemos como cuando el pueblo de Israel peca, es deportado a Babilonia. Y ahora volvemos al Calvario y vemos a Jesús, que no cometió pecado, pero cargó nuestros pecados. Y Dios lo tiene que desamparar. Y dice el versículo: y a la hora novena no lo aguanta más. Y dice que a gran voz. Y sabes, dice en otras versiones que lo dijo con todas sus fuerzas. Y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Adán mereció la separación porque comió del fruto prohibido y desobedeció a Dios. Porque David mereció la separación porque cometió dos pecados muy vergonzosos. Y el pueblo de Israel mereció la separación porque desobedeció a Dios y transgredió la ley de Moisés. Pero Jesús podría haber dicho: pero yo, ¿qué pecado he cometido yo? ¿Qué pecados no son míos? ¿Por qué te apartas, Señor? Déjame decirte que Jesús sabía que venía a morir en una cruz, que había sido profetizado por el profeta Isaías como el varón de dolores, experimentado en el pecado. Ya había sido contado por el salmista David, inspirado por el Espíritu Santo, como en el Salmo 22, cómo había de morir Jesús. Pero por eso vemos que no se lamentó cuando le pusieron la corona de espinas. No salió una queja cuando le golpearon. No salió un reproche cuando clavaron sus manos y sus pies. Pero eso sí, cuando Dios lo desampara, no se puede aguantar y tiene que decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que nadie sabrá nunca, más que Jesús, qué es el desamparo de Dios. Porque nadie supo nunca, más que Jesús, qué es estar unido a Él. Porque déjame decirte que ese era nuestro lugar. Déjame decirte que esa corona de espinas era para usted. Déjenme decirles que esos clavos eran para mí. Pero Jesucristo ocupó ese lugar, ¿y saben para qué? Para daros vida y vida en abundancia. Dios desamparó a su Hijo por cargar el pecado, y eso que el pecado no era suyo. Por eso te tengo que animar y te tengo que alentar con las mismas palabras que Jesús se presenta ante una mujer pecadora, que el juicio estaba emitido sobre ella, que debía morir, así lo decía la ley. Pero Jesús le dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y Jesús aparece y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Dice: ¿no están? Dice: ni yo te condeno. Y le dice: vete y no peques más. Por eso, la mayor ruina para el ser humano viene por el pecado, porque el pecado nos separa de Dios. Y dice la Biblia que apartado de Dios, nada podemos hacer. Por eso, a Dios le costó su Hijo unir y arreglar la comunión contigo. Por eso dice: angustiados, mas no desamparados. Y yo tengo que decir que gracias a ese desamparo de Dios de Jesús, vino nuestro amparo. Gracias a esa desunión de Jesús, vino nuestra unión. Pudimos unirnos en lazos de amor. Cristo fue el mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, tengo que animarte, tengo que alentarte. Y quisiera acabar con un versículo que dijo Pablo en el libro de los Efesios, capítulo 5 y versículo 8, y dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora por medio de Jesús sois luz. Por lo tanto, no nos queda otra, querida iglesia, no nos queda otra. Andad como hijos de luz. Que el Señor les bendiga.